que cualquier persona en general pueda asombrarse, si cree en Dios, asombrarse de que, wow, Dios creó un universo que realmente es sorprendente, poder decir, wow, pude nacer, sea cual fuere el estilo de vida que estoy llevando, tengo algo de Dios, tengo vida de parte de Dios. O cada vez que alguien de repente, mundano, se encuentra 10 soles caminando por la calle, inclusive a veces piensa en el Señor, ¿no? Y dice, wow, gracias a Dios, y dice tantas cosas, y pueden alegrarse de muchas de las cosas que Dios ha hecho. Pero solamente los justos, los santos, pueden alegrarse en la hermosura de la santidad de Dios. Amén. Es algo increíble en la memoria de su santidad. La gente alaba tener un árbol, alaba tener un sol, alaba tener vida, alaba tener dinero, alaba tener comida, alaba tener muchas cosas, aún lo poco de vida que pueda tener, alaba que hay vida todavía. No dice el dicho, mientras hay vida, hay esperanza, dice la gente, se alegra de esas cosas. Pero tú no vas a encontrar que un inconverso realmente pueda alabar la memoria de la santidad de Dios, porque no conoce la santidad de Dios, porque no tiene razones para hacer memoria. Solamente haces memoria de aquello que has conocido o de aquello que conoces. Puedes alegrarte al hacer memoria de la santidad de Dios. ¿Conoces la santidad de Dios? Preguntas importantes. Cuando cantamos, recordemos otra vez que cantamos o debemos cantar con el entendimiento, ¿verdad? Estando llenos de la palabra del Señor, o rogando en todo caso, ayúdame a comprender, ayúdame a alegrarme realmente en la memoria de tu santidad, Señor, hacer memoria de tu santidad todo el tiempo. Qué hermoso de verdad es cantar la palabra del Señor. Bien, gracias al Señor, en esta oportunidad me toca compartirles a ustedes una porción de la palabra, explicarles una porción de la palabra del Señor y continuar con la serie que estuve dando antes de que acabara el año, ¿sí? Acerca de la iglesia que deseamos ser, la iglesia que buscamos ser. Y el día de hoy vamos a tocar el versículo 41 del capítulo 2 de Hechos. Semanas pasadas comenzamos a ver desde el 37, 38, 39, 40 y hoy vamos a ver el 41. Les recuerdo y tenganlo en mente, por favor, la serie es La Iglesia que Buscamos Ser. Este año, ya el día de hoy hemos tenido elecciones de diáconos. Y los diáconos van a reunirse con la iglesia y vamos a poder formalizarnos, estructurarnos un poco más. Y estamos cada vez más caminando hacia el perfeccionamiento en la palabra del Señor. Es lo que anhelamos realmente. Semanas pasadas, el primer punto que tocamos en esta serie, el primer sermón que di fue acerca de el arrepentimiento, si se acuerdan, era acerca de el respirar de una iglesia o el grito del nacimiento de una iglesia, que era acerca del arrepentimiento. Y estaba basado en el versículo 38, ¿no? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. El segundo sermón que di de esta serie fue acerca de la meta, hacia dónde nos dirigimos, y quedamos claros que era hacia la santidad. Lo vimos en el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y hablamos de la santidad. El día de hoy vamos a hablar acerca del verso 41 y dice así el versículo: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vamos a hablar de aquellos que recibieron la palabra. Vamos a hablar de aquellos, de la mente, del alma, de aquellos que recibieron la palabra del Señor. ¿Qué pasó desde el versículo 37 hasta el 41 para decir recién que recibieron?
si en el versículo 37 ya estaban preguntando, varones hermanos, ¿qué haremos? Esta es la conciencia de la iglesia, los que recibieron su palabra, la palabra de Dios como el pensamiento colectivo de la iglesia local. ¿Sí? Nosotros somos los que han recibido la palabra del Señor y la palabra de Dios debe ser el pensamiento colectivo. Debe ser la razón o debe ser el pensamiento común que tenemos cuando nos juntamos los días del Señor, cuando nos juntamos en los cultos. Vamos a meditar sobre eso, si es así, si estamos haciéndolo así, y si no, roguemos al Señor que sea de esa forma. Vamos a orar un momento. Señor Dios, Padre Santo, gracias Padre por permitirme llegar nuevamente a este día con la capacidad, Señor, con la habilidad de poder predicar. Sosténme, Padre Santo, suple mis deficiencias, Señor. Ayúdame a mí y a mis hermanos a comprender lo que tú quieres que entendamos de tu palabra. Ayúdame a mí y a mis hermanos. Suaviza nuestros corazones, Señor. Suavízalos de tal manera que podamos aceptar con humildad tu palabra. Y danos las fuerzas para poder ponerla en práctica. Ayúdanos en esta hora, Señor. Te ruego esto, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en cuya presencia siempre estamos. Amén. Amén. Veamos por un momento el versículo 37. Tenemos que hacer un poco de memoria, ya que han pasado muchas semanas desde la última vez que enseñé eso en esta serie, pero también es necesario que hagamos memoria para comprender la importancia de este verso 41. En el versículo 37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Les comentaba que esa era la respuesta, por cuanto Pedro les había dicho: ustedes que están aquí presentes fueron los que crucificaron a Cristo. Ustedes que están aquí presentes, sus pecados fueron la razón por la cual Cristo murió. Ustedes que están aquí presentes fueron los que gritaron: su sangre sea sobre nosotros. Ustedes que están aquí presentes son los que están en guerra contra aquel que fue exaltado a la diestra del Padre, en el verso 34, que le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ustedes son los enemigos. Al realmente creer esto, por cuanto Pedro se los demostró con la palabra de Dios, de que aquel que habían crucificado era el elegido de Dios, el ungido de Dios, cambiaron sus modales. Porque si ustedes pueden ver, en el capítulo 2, la gente se burlaba y creían que estaban borrachos. Más adelante, más atrás, decían: estos están borrachos. Pero no es así. Esta misma gente, al oír la palabra y al darse cuenta que era ciertísimo lo que Pedro les estaba diciendo, cambiaron su conducta y le dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para librarnos de la ira de aquel que matamos? Y le recordaba que esto es lo que debiera entender cada persona afuera en la calle o aquí adentro, lo que cada uno de ustedes deben entender. Si quizás les dicen: ¿saben qué? Cristo murió por ti. No sabes todavía, dependiendo de tu reacción, si es para redimirte de tus pecados o por culpa de tus pecados, y entonces Él volverá y tomará venganza, porque fuiste tú en la humanidad. Así como todos nosotros pecamos en Adán, nuestra humanidad estuvo presente al momento de escoger a Barrabás y condenar a Jesucristo. ¿O tú crees que hubieras hecho otra cosa distinta? Ahora lo harías, ahora que eres iluminado por la palabra. Pero si estuvieras en tus pecados,
si no te hubieras arrepentido de tus pecados, si estuvieras en la carne, si no fueses un cristiano, te aseguro que tú también hubieses condenado al Señor de la gloria y hubieses preferido a Barrabás. No creas, y mucha gente en el mundo le pregunta si no, qué malo, ¿no? Y ven la película de Semana Santa, ¿cómo pueden librar a Barrabás, ¿no? Que mató incluso judíos, que esto y lo otro, y cómo pudieron condenar a Jesús. Créeme, tu maldad frente a la inmensa luz de Cristo no hubiese podido hacer otra cosa más que rebelarse. Con toda seguridad, con toda seguridad. Seguramente has escuchado que te dicen, claro, tú hablas ahora, pero si hubieses estado en la situación, otra quizás hubiese sido tu reacción. Bien, te digo lo mismo. Claro, a cualquier persona de la calle, cualquier inconverso, tú puedes decir ahora que tú no hubieses mandado a matar a Cristo y hubieses escogido a Barrabás. Pero en la situación en la cual tu pecado está tan exhibido, realmente tú hubieses mandado a crucificar al Señor. Si no reconoces esto, el engañado eres tú, el tonto eres tú, el blasfemo eres tú. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3, del 10 al 18, que los pies del inconverso corren a derramar sangre. Y que a lo máximo que puedes hacer es a velar por tu propia seguridad. Y preguntar como estas personas, en el verso 37, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero Pedro no se fió de sus palabras, no simplemente les dijo, bueno, está bien que solamente crean y ya, se acabó todo. Sino que les dice en el verso 38, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros con el fundamento de Cristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No es solamente que ustedes tengan miedo de que Cristo vuelva a juzgar al mundo, y dicho sea de paso, Cristo volverá a juzgar al mundo. ¿Ya me quieres coaccionar? No. Estoy seguro que varias veces he usado este ejemplo. Si tú quieres disuadir a alguien que no salte del 5º piso y tú eres el padre de esa persona que va a saltar, ¿saben cuál sería la correcta razón para que esa persona no salte? Sería simplemente por obediencia a tus palabras. Porque tú eres su autoridad y si le dices no saltes, deberías hacerlo. Pero estarías mal si no le dices la realidad de que al saltar de un 5º piso no va a encontrar más que la muerte. De igual manera, cometeríamos un grave error al no decirle al inconverso de que si no se arrepiente de sus pecados, la única consecuencia sería arder en el infierno. ¿Por qué? Porque a Dios simplemente se le da la gana, o porque Él impuso esta regla, porque Él muy bien hubiese podido imponer otra regla. Entonces simplemente es porque le da en su santa gana a nuestro buen Dios. Él es justo, y para empezar, solamente con decir que porque Dios quiere, ya sería más que justificado. Pero sabes, no todo queda ahí. Para que podamos entender o para que podamos explicar quizás, aún la gente de este mundo reconoce que según es la falta, según es la condena. Según la cantidad de robos, según los años, según el nivel de daño que realizan, hay cierta penalidad. ¿Qué castigo? Y esto porque infringe, ¿sí?, violenta la vida, la moralidad, la dignidad de otra persona. ¿Qué dignidad crees tú que haces afrenta cada vez que pecas? ¿A qué dignidad crees tú que ofendes cuando maltratas este mundo o maltratas a tus congéneres? Es la de Dios. Así que, ¿qué pena crees que debe ser consecuente si violas una regla absoluta de un Dios completamente santo? ¿No sería una condena absoluta? Una pena que no se puede describir con palabras. Un sufrimiento que no se puede describir. Ciertamente, cuando tu ofensa es pequeña, los castigos son pequeños. En este mundo lo podemos ver.
también depende a quién ofendas. No es lo mismo que me ofendas a mí a que ofendas a nuestro presidente o al presidente de los Estados Unidos. O, sin ir muy lejos, no es lo mismo que ofendas a un vecino tranquilo cualquiera que a un jefe de la cuadra. Hay diferentes tipos de castigo referente a la dignidad. Ahora, la dignidad de nuestro gran y poderoso Dios. Es justo que la condenación sea la consecuencia. Una condenación que hablar de fuego simplemente no hace una justicia completa, pero quizás es a lo mejor que ustedes puedan entender. Y la gente dijo, bueno, entonces, ¿qué haremos para evitar ese castigo? Pedro les dice, ¿saben qué? No es suficiente que ustedes tengan miedo al lago de fuego o al infierno. No es suficiente que ustedes tengan miedo al saber que aquel a quien mataron vendrá con una espada en su mano y con sus vestidos manchados de la sangre de sus enemigos. Tienen que arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? No es tener miedo de la consecuencia. ¿Ustedes creen que cuando atrapan a un chorito y dice, ya no vuelvo a robar, ya no vuelvo a robar, se arrepiente de verdad? No se está arrepintiendo. Él tiene miedo de que lo lleven a la prisión, que lo lleven a un penal. Él quiere evitar esa consecuencia. Él no se arrepiente o no se está arrepintiendo del haber cometido un robo. Porque de ser así, él se arrepentiría sin necesidad de que la patrulla vaya a llevárselo. Si él hubiese esquivado al policía y hubiese logrado cometer su robo sin ningún tipo de penalidad o castigo, esta persona hasta se jactaría. ¿Y cuántos no se ha visto en la televisión de que suben fotos, acaban de robar y con el mismo celular que roban, se toman una foto y lo suben a Facebook y muchas veces son atrapados por eso? Hay muchos casos así. Pero nuestro buen Dios no es así. En Salmos dice, de cierto creías que sería como tú, pero te reprenderé en el día de mi ira. Él no pasará por alto los pecados de las personas. Pedro les dice, tener miedo a la consecuencia no es suficiente. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que arrepentirte de ser un pecador y evidenciar tu arrepentimiento en las cosas que haces. No puedes simplemente ir por el mundo y decir, sí, estoy arrepentido. ¿Por qué? Porque me siento triste de haber hecho esto y lo otro. ¿Cómo evidencias en tu vida que realmente te has arrepentido? ¿Qué gracia tiene? Uy, sí, me arrepiento de haber robado tanto, pero seguir robando. O me arrepiento de haber hecho tal cosa, pero continuar haciéndolo. No, ¿saben? Arrepentimiento es metanoia, es cambio. Literalmente un dejar, un apartarse del pecado y mostrarlo a través de una vida creciente en santidad. En el verso 40 les explica que no es solamente sentirse mal por haber hecho algo malo o por haber pecado contra Dios, ni tampoco únicamente dejar de hacer aquellas cosas malas que hacías, sino comenzar a hacer cosas buenas o cosas según la palabra de Dios. Y la primera de ellas que les dice en el verso 40, sed salvos de esta perversa generación. Apártate de aquellos que te llevan por el mal camino. ¿Qué clase de arrepentimiento es este? ¿Saben qué? Sí, yo me siento mal, no, me siento mal de beber, pero conservo mis botellas en general. Yo no voy a, los conservo a mi alrededor porque son bonitas o son un regalo o algo por el estilo. Esa persona no está verdaderamente preocupada con su estilo de vida. Tú no te vas a poner a ti mismo una tentación delante sabiendo que quieres huir de eso. Sed salvo de esta perversa generación. ¿Qué personas tienes que abandonar? Suena fuerte, ¿verdad? Pero Jesucristo dijo lo mismo. Quien no deja padre, madre, hijos e hijas y herencia por mi causa, no es digno del reino de los cielos, o no es digno de mí. Tú
tú bien sabes, no tengo por qué decirte, tú bien sabes quiénes son aquellas personas que te llevan por el mal camino. Sed salvo de esa perversa generación. Sed salvo de ellos. ¿Significa en absoluto que los vas a tratar mal o algo por el estilo? No. Evita las malas compañías. No os equivoquéis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No estoy diciendo que nunca le compartas un vaso con agua, pero si tú sabes que se van a reunir para perder el tiempo en palabras ociosas, ¿qué haces tú ahí? Palabras de confusión. Sed salvos de esta perversa generación. Arrepiéntete de tus pecados. Te vas a dar cuenta de que el arrepentimiento es real en tu vida cuando realmente no solamente te sientas mal por las cosas malas que has hecho, sino seas consciente de que tú mismo eres malo. Tú eres malo. No hay algo sano en ti. La psicología moderna nos dice lo contrario, que tienes que amarte a ti mismo. La Escritura dice aborrécete. Aborrécete y sigue a Jesucristo. Evidencia con tu vida, obedece a lo que dice la palabra, bautícese cada uno de vosotros. Y lo tercero que dice, sed salvos de esta perversa generación, camina en santidad. Entramos al verso 41. Así que los que recibieron su palabra, por un momento parece que retrocede, y realmente retrocede, hasta antes del verso 38, porque mientras que estaban oyendo, recepcionaban, arrepentíos y bautícese, y ellos recepcionaban la palabra. No todos. Muchos preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero de todos los que oyeron la predicación de Pedro, solamente algunos, los que recibieron su palabra, fueron bautizados. Sería un hermoso nombre. ¿Quiénes somos nosotros? Somos los que hemos recibido la palabra del Señor. Somos los que recibimos la palabra del Señor. Somos los que anhelamos recibir la palabra del Señor. ¿Este eres tú? ¿Esta es nuestra iglesia? Esta es la iglesia que buscamos ser. Queremos ser una iglesia que pueda ser catalogada como aquellos que han recibido la palabra, que reciben la palabra y que anhelan recibir la palabra del Señor. ¿A qué vas a la iglesia los domingos? Un señor me preguntó y me dijo, creo que estoy alejado de Dios, me dice, ¿qué puedo hacer? ¿No? Tengo que ir a la iglesia, ¿no? Y yo le digo, ¿y para qué? ¿Qué esperas conseguir en la iglesia? Y él me dice, no sé, pero todo el mundo para ser bueno va a la iglesia. Y le comienzo a explicar, si tú realmente no quieres recibir palabra del Señor y vas a ir con una mente preocupada en otras cosas, no vas a hallar algo para ti. Y él me dice, sí, ¿no? ¿Que debo querer? Sí, debes querer. Sí, debes querer. Debes venir queriendo. Debes venir preparándote. ¿Cuánto más nosotros como hijos de Dios, venir preparados con el corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios? Los que recibieron su palabra, obedecieron. Les digo esto porque podemos comenzar a pensar, sí, somos los que recibieron la palabra. ¿Por qué? Porque creímos. Pero los que recibieron su palabra fueron bautizados. Obedecieron. ¿Cuánto? ¿2 años después? No. Momentos después. ¿Se acuerdan también de Felipe y el etíope? Inmediatamente oyó la palabra y le preguntó, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Los que oyeron, los que recibieron la palabra, obedecieron. En este caso, su primer paso de obediencia fue el bautismo. El mensaje que Pedro había pronunciado respecto al perdón de pecados a través de Jesucristo, lo recepcionaron con fe, aceptaron las ofertas del Evangelio. Cuando dice que lo recibieron en griego, ¿sí?, implica que lo recibieron alegremente, lo hicieron sin pesar, sin coacción, sino con alegría. Dejaron de pensar aquel que va a venir a juzgarnos y comenzaron a pensar, todo el tiempo lo he ofendido, lo amo.
Dejaron de pensar y dejaron de ver al Señor simplemente en la ira que vendría y comenzaron a reconocer su justicia y comenzaron a amar su justicia. Salmo 97, ¿verdad? Porque es fácil amar a las personas cuando nos dan regalos, pero es bastante difícil amar a alguien cuando viene con un látigo a darnos. Es más fácil que tu hijito te diga, sí papito te quiero, cuando le das un chocolate. Y estoy seguro que muchas veces han escuchado que un niñito le dice papá malo cuando lo castiga con una correa o cuando lo hace ir al colegio. Muchos tienen esta reacción con Dios y muchos, lamentablemente, muchos creyentes aún tienen esta reacción con el Señor. Pero hemos cantado el Salmo 97. Solamente los santos pueden alegrarse cuando el Señor viene con el cayado y viene con la vara de la corrección. Fueron bautizados. En aquel momento fueron bautizados, dice que creyeron como 3,000 personas. El pastor ya mencionaba hace un momento, no solamente los 12 bautizaron, sino seguramente todos los varones que estaban presentes. Eran 120 varones, entre 3,000, la verdad, sale a 25 bautismos por persona. No les habrá tomado más que mucho tiempo, había muchas aguas en aquella zona, o los llevaron a ríos. Las casas en aquel tiempo tenían bautisterios. ¿Por qué? Porque la gente era bastante legalista. Habían demasiadas normas en cuanto a los lavamientos. Y la mayoría de las casas en aquel tiempo tenían sus bautisterios. Si cuántos fariseos se hubiesen arrepentido, bautisterios me refiero no que bautizaran ahí todo el tiempo, sino que tenían pozas de agua, cuadrados, pozas de agua, donde probablemente fueron a bautizarse. La palabra de Dios fue la que recibieron y es lo que nosotros, como una iglesia, buscamos para nosotros mismos. La palabra de Dios es nuestro cimiento. Cristo es la piedra del ángulo. Efesios 2:20 lo dice claramente. Que la palabra de Dios, cimentado en los apóstoles y profetas, y Cristo mismo, la cabeza del ángulo. ¿Qué significa esto? ¿Sí? La palabra de Dios, apóstoles y profetas, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. El nuevo para ayudarnos. ¿Por qué siempre ponen apóstoles antes de profetas? ¿Se han preguntado de eso? Por la autoridad interpretativa. Para poder comprender el antiguo, tenemos que observar a través del nuevo. Pero saben, ni uno ni el otro sirve de algo si Cristo no es la cabeza del ángulo, no es la piedra del ángulo. No vamos a poder utilizar correctamente el Nuevo Testamento para entender el Antiguo Testamento si Cristo, que es la luz, no nos ayuda a entender. Pueden tomarlo de esta forma. Imagínense que están en un cuarto oscuro, tienen una carta con letras pequeñas para leer, tienen una lupa y tienen una vela. La lupa sería el Nuevo Testamento, la carta sería el Antiguo Testamento y la vela, la luz, sería Cristo mismo, sin el cual no podríamos ni encontrar el papel ni encontrar la lupa. Cristo mismo es la cabeza del ángulo, quien une, quien es la coyuntura, quien hace la coyuntura entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Una iglesia que recibe la palabra con gozo y sin restricciones no es solo aquella que solo la oyó una vez y que la obedeció alguna vez, sino aquella que medita en ella de día y de noche. Vayamos a Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y aclarando un poco el todo te saldrá bien. Sí, al creyente que obedece la palabra de Dios, todo le sale bien. Realmente no hay ni un solo creyente que no obedezca la palabra de Dios que no le salgan bien las cosas. ¿Cuál es ese bien? El ser conformados más y más a la imagen de Jesucristo. Ese es el verdadero bien que buscamos. No tener las piernas
vacunas más fuertes del mundo o las mayores riquezas. Estudiábamos en la mañana, ¿verdad?, respecto a la oración, que si Dios nos prometiese, ¿sabes qué? Tendrás la vida más feliz en este mundo, y luego comienza a quitarte un brazo, y luego el otro, y luego una pierna, y te deja solo, con enfermedades. Él estaría cumpliendo su palabra. ¿Saben por qué? ¿Cuándo se aprecia más la hermosa luz de la luna y de las estrellas? ¿No es cuando se apagan todas las luces de la ciudad? Y entonces realmente la luz natural que se refleja del sol en la luna y la estela de las estrellas pueden brillar de manera hermosa. Cuando realmente comienzas a perder las cosas materiales, antinaturales, puedes comenzar a observar la luz de la misericordia y de la gracia de Dios en tu vida. Y es muchísimo más bello. ¿Cuánta gente después de viajar a las serranías, ¿no?, donde a veces no hay luz en los pueblos, dice, wow, este cielo, qué horrible, quisiera vivir allá? Oye, pero ya no tienes internet, no tienes esto. Sí, pero el cielo, qué tan bonito. O no, no han visto, hasta comentan, ¿no? Ponen la imagen de un lago y una cabaña y dice, quisiera vivir ahí. Y alguien le dice, pero no hay esto ni el otro. Ah, no me interesa. Bien, si Dios te dijera, puedes hallar esta felicidad y gozo, simplemente tienes que hacer algo, perderlo todo. Para empezar, perder tu ego. Sacrificar tus necesidades en el altar de la oración delante del Señor. Sacrificar tu vida, tu cuerpo, abandonar padre, madre, herencias y familia. Todo. Entonces todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Cristo será tu todo. Dios será tu todo. Todo te saldrá bien. Este es el libro de la ley y no se apartará de tu boca, sino que en ella meditarás de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él esté escrito. Entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Saben qué? Quiero que nuestra iglesia tenga éxito. Queremos que nuestra iglesia sea próspera, ¿o no? ¿Queremos realmente prosperar? ¿O no quieren tener una iglesia bonita? Una iglesia que digan, no que digan que es realmente la más grande en infraestructura necesariamente, pero sí en la que puedan decir, ¿saben qué? Es en la que hay más amor. ¿O saben qué? Realmente yo había ido a muchas iglesias, pero cuando vine acá, realmente pude ver que se cumplía la exhortación de Pablo a los Corintios, de que todos profetizasen, y entonces por todos era convertido. ¿Y saben qué? Sí lo he escuchado, gloria sea al Señor, muchas veces de muchas personas. Venir y decir que realmente pueden encontrar palabra de Dios, no como la han visto en otros lugares. Pero saben, yo no quiero que digan únicamente eso por cuanto ven la predicación en el púlpito, ni solamente por cuanto ven que hay estudio en la mañana y estudio en la tarde y doctrina. Quiero que me lo digan porque hermano que saludaban tenía ellos palabra del Señor para esa persona. Realmente me gustaría que digan, no solamente que veía libros en los estantes, sino que cuando saludaba a un hermano de tu iglesia, esa persona tenía una palabra de Dios para mí, o sabía cómo llevar la conversación hacia la palabra del Señor, y me edificaba. Y todos son profetas en la congregación del Señor. Esa fue la oración de Moisés y Dios cumplió, dicho sea de paso. Y esos fueron los regalos que el Señor nos dejó en su ascensión, la unción del Espíritu Santo para cada uno de ustedes. Debe ser así. Entonces la iglesia prosperará realmente. Entonces realmente seremos una iglesia exitosa. Y el éxito vamos a verlo cuando todos profeticemos al unísono, cuando todos podamos hablar palabra de Dios y no gastemos este hermoso día del Señor en vanas cuestiones. Qué feo, de verdad, en algunas iglesias esperar los tiempos libres, ¿no? Y que el pastor se calle, que el hermano que enseña se calle para poder comentarle al hermano de la novela del fin de semana, o del esto, o de la película, o de lo otro para allá, en vez de, hermano, quiero compartir, ya se lo he dicho tantas veces, hermano, quiero compartirte lo que he estado estudiando esta semana. Lo han hecho ya. Yo tengo que agradecer al Señor que me pone esta facilidad de poder compartirles a ustedes de una manera más oficial
lo que estudio durante la semana. Pero es una responsabilidad. Y cuando no me toca predicar o no me toca enseñar, tengo que compartir. Tenemos que compartir. Es parte de la necesidad. Si no, no vamos a hacer realmente una iglesia que sea sola escritura. ¿Qué seremos? Solo pastor, solo líderes, solo libros, pero no sola escritura. Si ustedes no evidencian obediencia, si ustedes no están creyendo la palabra del Señor. Salmo 1:2, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. ¿Estamos en esa responsabilidad? ¿Saben, amados hermanos? Vayamos a Filipenses 1:29. Así que los que creyeron, los que recibieron su palabra, fueron bautizados, dice Hechos 2:41. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Vamos a centrarnos en la primera parte, casi siempre hacemos énfasis en la última parte, y dice que os es concedido. ¿Por qué creyeron estas personas en Hechos 2? Porque Dios se los concedió por causa de Cristo, a causa de Cristo. Hermano, yo escucho los sermones los domingos, pero ¿sabes qué? Durante semana me olvido, o durante semana no obedezco. ¿Por qué? ¿Sabes cuál quizás sea el problema? Tú no estás viniendo a escuchar la palabra del Señor a causa de Cristo. No es solamente que la obra de Dios se da a través de Cristo, o que Cristo ganó, que creyéramos en su palabra en la cruz de Calvario por el poder de su resurrección, sino que también está de parte nuestra la responsabilidad de que cuando venimos a escuchar para creer, sea a causa de Cristo. Porque por causa de Cristo vamos a creer la palabra que escuchemos. Porque sin Cristo no vamos a creer. O será un creer humano, que crees ahora y mañana te olvidas, y durante la semana peor todavía. Un creer, ¿qué dirán? Que por causa de Calvino, que por causa del pastor he creído, que por causa de esto y lo otro. No, la Escritura dice que es por causa de Cristo. Han creído cuando se les ha explicado la palabra de Dios tantas veces en múltiples temas en los cuales sabemos que estamos mal. Evidéncienlo en su obediencia. Cristo es la causa por la cual creyeron. Cristo será la causa por la cual creerás. Cristo debe ser la causa por la cual quieres creer. Si saben que un día como hoy Cristo resucitó de entre los muertos, ¿se acuerdan esto antes de venir a la iglesia? ¿O están esperando que se lo recuerden aquí recién? Las mujeres corrieron a buscar a los apóstoles por cuanto se habían enterado que Cristo había resucitado entre los muertos. Estaban reunidos los 120 esperando la venida del Espíritu Santo, porque Cristo les había dicho que lo hicieran y que Él iba a aparecer en aquel momento. Dicho sea de paso, sus apariciones fueron en día dominical, en un día como hoy. Primera de Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cristo nos ganó el creer. Cristo es la causa por la cual tú vienes y quieres creer. Y ese creer por causa de Cristo nos da la unidad como un cuerpo. ¿Sí? ¿Saben por qué? Tú pudieras estar con tus huesos, con tus músculos, pero ¿qué ocurriera si todo tu sistema nervioso del cuello para abajo estuviese atrofiado? Por más que tuvieras que la cabeza esté unida al cuerpo, solamente que te pase con el brazo, cuando duermes sobre un brazo y se te duerme, ¿verdad? Y atrofia un poco los nervios.
Tú puedes ver que tu brazo está unido. Tú sabes que no tienes ningún corte. Tú sabes que tus músculos están unidos, que tus huesos están unidos, pero no lo puedes mover. ¿Qué clase de unidad es esta? Cuando no hay relación entre el brazo y el cuerpo. Podemos revisar el libro de actas de membresía y ver que sus nombres están ahí. Ustedes pueden estar presentes. Pero si el nervio, aquello que nos hace mover, que es la palabra de Dios en nosotros, no nos está uniendo, ¿qué clase de unidad es esa? Lo mismo que ser un parapléjico. ¿De qué le sirve tener piernas si no las puede mover? ¿De qué nos sirve estar sentados todos juntos si nuestras mentes no están unidas por la palabra del Señor en Cristo Jesús? Veamos la segunda parte del verso 41 de Hechos 2. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué ocurre cuando tu pierna se muere pero está unida a ti? No es más que un lastre. Muchas veces no te vas a dar cuenta cuando se golpee, se va a hacer heridas, probablemente tengan que amputártelo porque no es más que un lastre para ti, porque ya estaba separado de ti mucho tiempo antes de que te cortaran esa pierna, por cuanto los nervios no trabajaban a través de ella. Dice la segunda parte de Hechos 2:41, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Dónde están todos los que han firmado el libro? ¿Dónde están todas las personas que se añadieron a nosotros? ¿Dónde están los que dijeron que recibieron su palabra, se bautizaron y se añadieron? ¿Recibiste su palabra con gozo? ¿Estás recibiendo su palabra con gozo? ¿O eres de aquellos que la semilla cayó sobre tierra rocosa y cuando oyeron recibieron la palabra con gozo y se bautizaron y firmaron el libro de membresía y confesaron creer por algún tiempo, pero cuando vino el sol de la prueba sucumbieron y ya no están más presentes? ¿Dónde están ellos, verdad? ¿Dónde estaremos nosotros en unos meses? ¿Dónde estarás tú? ¿Dónde estaré yo? Si no vengo con la responsabilidad de creer por causa de Cristo. No porque tengo un excelente pastor, un excelente predicador, porque tal y tal hermano va a ir a enseñar o tal cosa se va a enseñar y me da curiosidad saber cómo se aplica eso en la vida. Sino porque quiero aprender un poco más de Cristo, porque quiero honrar más a Cristo, porque así tú, como muchos que no ves acá, tampoco te veremos más adelante. La perseverancia de los santos no es salvo siempre salvo, es perseverancia de los santos, es Dios perseverándonos, eres tú siendo consciente de tu perseverancia. Y te vuelvo a preguntar, ¿dónde están los que dijeron que recibieron su palabra? ¿Dónde están los que se añadieron? ¿Y dónde estarás tú que dices que te has añadido? Que estás unido al cuerpo. No vamos a poder lograr esa unidad y esa cohesión si no estamos conectados a través de los nervios del cuerpo, que es la palabra del Señor. ¿Y saben qué? ¿Saben hacia dónde van unidos todos los nervios? Hacia el cerebro. Por eso es que lo puse como título, la palabra de Dios como conciencia. Como aquello que está en tu mente todo el tiempo y se transmite la información a través de todas las partes de tu cuerpo. Muchos se añadieron. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Dónde están los que se han añadido a nosotros? ¿Y dónde estaremos nosotros que nos hemos añadido? Recordemos que las cosas que están escritas en la palabra no son solamente como consuelo, sino que también son parte para responsabilizarnos y preocuparnos de nuestras vidas. Hubo 4 tipos de tierra, solamente una era buena tierra.
Las otras florecieron por un tiempo, y cuando vino las tribulaciones, murieron. Cuando vino el sol de la prueba, murieron. Cuando cayó en tierra, pero pasó un pensamiento y se llevó aquello que habían recibido. Te darás cuenta si saliendo del culto no te acuerdas de lo que se ha enseñado el día de hoy. Dice literalmente la Escritura que esos son los demonios que se llevan la palabra de Dios de la mente de las personas. Hechos 2:47. Pero por más que muchos se aparten, alabemos al Señor. Crezcamos en gracia y el Señor añadirá cada día a los que habían de ser salvos. Filipenses 1:6. Sé responsable, pero nunca creas que tu perseverancia depende de las obras que tú haces, porque debemos estar plenamente convencidos de esto, que el que comenzó la obra en nosotros la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesús el Mesías. Esfuérzate, pero si por un momento crees que la conclusión o la consecuencia de tu esfuerzo proviene de tu esfuerzo, entonces preocúpate, porque estás pensando más en ti mismo y en tu ego que en la misericordia del Señor. Porque quizás no estás recordando que aún cada célula que se mueve en tu cuerpo es porque Dios lo permite. Porque cada cucharada que llevas del plato a tu boca, la fuerza suficiente que te da para mover tu brazo y llevar esa cuchara a tu boca, es porque Dios le da energía. Es porque Dios lo ha propuesto así. No podrías llevar ni siquiera una cuchara a tu boca si no es porque Dios te lo permite. Si no es porque Dios en su misericordia te lo da. Juan 17:3. No es solamente haber creído. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que te estén conociendo, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Sí, esta palabra, que en griego esté en presente continuo. Aquellos que te han conocido pero que te continúan conociendo son los que verdaderamente tienen vida eterna. ¿Hace cuánto que no te ha interesado conocer más a Dios o más a Cristo? Tú eres... No puedes engañarte a ti mismo, porque tú sabes muy bien cuando abres un libro para querer conocer a alguien. Tú te das cuenta muy bien cuando quieres conocer más a alguien, lo buscas por todos los medios, por internet, o le escribes o le das una llamada. ¿Sabes? Solamente puedes creer que tienes vida eterna si tú continúas conociendo, porque quieres seguir conociendo a Dios y a Jesucristo. Si no, ¿cuál es la tranquilidad que tú tienes? ¿Cuál es la realidad del amor que dices tener? ¿Con qué seguridad puedes decir que recibiste su palabra y has sido añadido a la iglesia de Dios? No a esta iglesia sola escritura, sino a la iglesia de Dios. Vayamos a Daniel 11:32. Pero quizás hay muchos aquí que no deberían. Espero que aquellos que no deberían están rogando por querer estar. Dice Daniel 11:32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Quién seducirá? El enemigo. ¿A quiénes? A los violadores del pacto. ¿Qué comprende el pacto? Todas las cosas que Dios le ha demandado a su iglesia que haga. Tú sabes cuáles son. ¿Cuáles son las cosas que Dios ha demandado que su iglesia haga? Y las vamos a ver en un siguiente sermón. Pero comienzas a violar el pacto. Comienzas a quebrantar las cosas que Dios te ha exigido cuando estás en su pacto. ¿A quién seducirá el enemigo con lisonjas? A los violadores del pacto. Pero, sin embargo,
el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Eso es realmente hermoso. Solamente el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El resto que comienza a violar el pacto será seducido. Poco a poco, estoy seguro, tú lo has visto muchas veces, e inclusive tú lo has visto en tu vida algunas veces. Cuando has comenzado a violar el pacto, cuando has comenzado a desobedecer las cosas que tú sabes que ciertísimamente tienes que hacer, tú comienzas a darte cuenta cómo aparecen cosas lisonjeras y seductoras. El vagar, el dormir, el pasear, el disfrutar de aquellas cosas del mundo en desobediencia flagrante a la palabra de Dios, el enemigo. Pero aquellos que permanecen fieles en la obediencia son aquellos que realmente pueden clamar y decir: conozco a mi Dios, y se esforzará y actuará. ¿Recuerdas que creísteis? ¿Recuerdas que te bautizaste? ¿Recuerdas que te añadiste? Recuerda 1 Corintios 10. Dice que fueron bautizados en Moisés, bajo la nube y cruzando el mar. ¿En quién te bautizaste? Porque tú puedes haber sido bautizado por el pastor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si el fundamento de tu bautismo no fue Jesucristo, esto es, no fue la fe en Cristo, no estás más que bautizado en el pastor, en la iglesia, o hasta en ti mismo, o hasta en tu orgullo, en tu qué dirán de las demás personas, pero no en Jesucristo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si fuiste bautizado en Cristo, por causa de Cristo creerás, por causa de Cristo obedecerás, por causa de Cristo te esforzarás y actuarás. No solamente dice que se esforzará y actuará. Hay mucha gente que dice: sí, me esfuerzo por hacerlo, 15 años y nunca logra hacer nada. Me esfuerzo por ir a la iglesia. Seguro, si realmente te esforzaras por la obediencia a la palabra de Dios, lo lograrías. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque siempre ha sido así a través de las Escrituras. Si alguien se esfuerza por obedecer la palabra de Dios, logrará hacerlo. Dios moverá. Hasta es capaz de destruir imperios con tal de que tú logres tu cometido. Si es que tu cometido es obedecer la palabra de Dios. Y te fortalecerá. Correrás, no te cansarás. Caminarás y no te fatigarás. Todo lo podrás en el nombre de Cristo que te fortalece. Si Dios te dice: sal a adorar, y tú con todo el corazón deseas salir a adorar, ¿qué es lo que hizo Dios con el reino de Egipto, con el imperio de Egipto? Destruyó todo un imperio. ¿Por qué razón? Para que su pueblo vaya y adore. Pero su corazón tenía que estar en eso. Si tú realmente quieres obedecer lo que Dios demanda, no te digo que mandes todas las cosas por los aires, obedece fielmente, anhela en tu corazón, ora por aquellas cosas, Dios abrirá un camino. Pero tú mismo te darás cuenta que no es así, por cuanto los caminos no se presentan, por cuanto tu corazón desfallece y está siendo seducido por las cosas de este mundo, por cuanto tu corazón no está en guardar el pacto con Dios, sino en violarlo. Y al que me está escuchando afuera, no creas que tu simple creer en Dios te va a salvar. Nadie se ha salvado por creer que Dios existe, así como nadie nunca ha llenado su estómago por creer que la comida existe. Necesitas recibir y vivir recibiendo la palabra de Dios con gozo, creyendo en Jesús. Necesitas arrepentirte de tus pecados por causa de Cristo, no porque tienes miedo de irte al infierno o irte a un purgatorio, o confiando de que luego podrás pagarle a alguien para que te saque del purgatorio, ni siquiera porque creas, tú que estás sentado acá adentro, porque sea la mejor iglesia del mundo, vas a ser salvo.
sino únicamente porque has creído en Cristo y Cristo se evidencia en tu vida por la obediencia a la palabra de Dios como fundamento. ¿No sabes cómo empezar? Comienza a leer tu Biblia. Es el mejor consejo que puedo darte. En estos momentos vamos a orar. Pídele perdón al Señor. Si realmente puedes hallar que estás falto y seas juzgado, júzgate a ti mismo en el poder de la palabra del Señor y ruégale que te cambie. Señor Dios, Padre Santo, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Perdona de mis pecados, Señor. Ayúdame a realmente a creer por causa tuya. No a creer porque alguien más me lo dice, sino porque lo he encontrado en la bendita palabra de Dios y he sido convencido por ella. Y que esto se evidencie en mi obediencia. Y si no soy obediente, bienvenido es la burla del mundo, si eso me ayuda a ponerme firme nuevamente y a caminar fiel en tus caminos. Señor, tú instrúyenos, avergüénzanos, humíllanos, Señor. Bueno para nosotros es ser afligido para que aprendamos tus mandamientos. Señor, queremos ser una iglesia exitosa, no como el mundo mide el éxito, sino por cuanto todos son profetas en la casa de Dios. Ayúdanos, Señor, a ser profetas no solo en la casa de Dios, sino para el mundo. Aprender profecía aquí para poder explicarlo al mundo en poder de palabra y de vida. Haznos hombres y mujeres de oración. No nos dejes que caigamos en la seducción del enemigo. Danos el poder de guardar tu pacto. Tú guárdanos, Señor. Líbranos del mal. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en cuya presencia siempre estamos. Amén.